Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal donde el drama real es el pan de cada día. Hoy nos zambullimos en una historia que tiene a las redes echando humo y a los expertos en realeza con el corazón en un puño. Imaginad la escena, la mismísima Oprah Winfrey, la reina absoluta de las entrevistas reveladoras, la que consigue que hasta las piedras hablen, se acerca a la princesa Catherine. Le ofrece una rama de olivo, una oportunidad de oro, el megáfono más potente del mundo para, por fin, poner los puntos sobre las íes. Pensad en la expectación, en la posibilidad de que la futura reina consorte, esa figura de cuento de hadas, desvelara los secretos de su jaula dorada. Sería el salseo del siglo, un reseteo de la narrativa, la ocasión perfecta para que el mundo escuchara su verdad. Pero justo cuando la esperanza de esa conversación tan esperada parecía encenderse, un muro infranqueable se alzó en el palacio. El príncipe William, el heredero al trono, actuó como un verdadero guardián, cerrando la puerta con un portazo que resonó en todo el mundo. Su respuesta fue un no rotundo, cargado de fuego, y con un mensaje que ha dejado a fans y críticos completamente flipando. ¿Qué pudo llevar al príncipe a una decisión tan drástica, tan arriesgada, frente a una oportunidad así? ¿Fue protección, control o el eco doloroso de un pasado que se niega a ser olvidado? La cosa es que esta negativa es mucho más que el rechazo a una entrevista. Es una declaración de guerra silenciosa, una jugada maestra en el tablero de ajedrez real, pero ¿a qué precio? Y ese precio, amigos míos, es algo que la Casa de Windsor paga cada día, en un escenario global donde cada movimiento se analiza al milímetro, se diseca y se convierte en pasto para el juicio popular. Porque seamos sinceros, si hay algo que a la gente le fascina más que la propia historia, con sus reyes y reinas de antaño, es el salseo más puro, el chismorreo fresco, y al instante, y cuando éste se mezcla con coronas rutilantes, títulos ancestrales y dramas familiares de alto voltaje, la adicción es innegable. Es un veneno dulce, una intriga constante que se cuela en cada teléfono, en cada pantalla, 24 horas al día. La monarquía británica, con sus siglos de tradición inquebrantable, sus palacios majestuosos, llenos de secretos susurrados en los pasillos y sus reglas ancestrales que parecen sacadas de otro tiempo, se ha convertido, casi sin quererlo y a veces a su pesar, en la telenovela más longeva, cara y adictiva del planeta. Una producción de dimensiones épicas que no escatima en giros de guión inesperados, personajes complejos hasta el tuétano. Y claro que sí, guapi, un sinfín de polémicas que no solo acaparan titulares en prensa escrita y digital, sino que encienden las redes sociales hasta el punto de la combustión espontánea, dejando a la gente flipando con cada nuevo capítulo. Pero atención, porque este no es un huracán cualquiera de los que ya estamos acostumbrados a ver pasar en el palacio. No es uno de esos pequeños salseos que aparecen y desaparecen con el último meme viral o con el chiste de moda sobre alguna excentricidad real. No, este es un verdadero huracán real, con mayúsculas y en negrita, de esos que dejan cicatrices profundas e imborrables que obligan a los pilares más férreos de la institución a tambalearse peligrosamente y a redefinir sus estrategias de supervivencia en un mundo que ya no se conforma con las apariencias pulcras y los discursos vacíos. Un mundo que exige transparencia brutal y a la vez devora la intimidad como si fuera un manjar. ¿Os imagináis de verdad lo que es vivir bajo ese escrutinio constante, esa mirada milimétrica de millones de ojos anónimos pero implacables? Donde cada paso en falso, cada gesto, cada mirada furtiva, cada rumor, por infundado que sea, puede convertirse en dinamita pura, en un incendio forestal de reputaciones que nadie puede controlar. La dicotomía entre la public image versus private suffering no es solo un concepto teórico para ellos, es el lema no escrito de cada día, de cada aparición pública, de cada sonrisa forzada ante las cámaras, una carga invisible que pesa toneladas. Porque lo que se cuece entre bastidores en los silenciosos y laberínticos pasillos de Buckingham o Kensington no es solo material jugoso para tabloides hambrientos de clics y de escándalo. No, no. Es una batalla constante y despiadada por el control absoluto de la narrativa. Una guerra silenciosa donde la información es el arma más poderosa y peligrosa y donde un simple comentario sacado de contexto, una foto robada en un momento de vulnerabilidad extrema o, como en este caso que nos ocupa, una entrevista con la persona adecuada, con el canal de televisión adecuado y con el presentador o presentadora más influyente, puede cambiar el curso de la historia reciente de la monarquía para siempre. Es la maquinaria del poder en su máxima expresión, operando a pleno rendimiento, intentando moldear la percepción pública a su antojo mientras, en paralelo,
lidia con sus propias y dolorosas fracturas familiares internas, esas que no se ven a simple vista, pero que sangran y duelen profundamente. Es un juego de ajedrez de alto riesgo donde cada peón tiene un precio y cada reina es lamentablemente vulnerable. Este último y explosivo capítulo de la saga real nos enfrenta a preguntas profundas, incómodas, que van mucho más allá del simple cotilleo pasajero. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar esta institución milenaria para proteger a los suyos, a sus miembros más valiosos, de las garras implacables de unos medios de comunicación? ¿Puede una institución tan antigua, tan anclada en la tradición y el protocolo, sobrevivir a la sed insaciable del salseo digital, de la cultura de la cancelación, de la exigencia de inmediatez y de la verdad o las verdades que se cuentan y se difunden sin freno en redes sociales? Y sobre todo, ¿cuáles son los verdaderos peones del poder en este tablero de ajedrez de dimensiones globales, donde no solo la reputación, sino el mismísimo trono está en juego, o al menos la percepción de su legitimidad y su futuro? Para entenderlo, para desentrañar este complejo nudo gordiano, tenemos que adentrarnos en la psicología de los personajes principales, en la historia no contada detrás de las sonrisas forzadas y los protocolos, en el delicado equilibrio de fuerzas y lealtades que se teje invisiblemente alrededor de la corona. Este es un drama que va mucho más allá del chisme superficial. Es una reflexión descarnada sobre la supervivencia de una era en la era de la hiperconectividad, donde la privacidad es un lujo inalcanzable, o que pocos pueden permitirse de verdad. Así que vamos a desgranar cada detalle de esta historia, con la minuciosidad de un historiador apasionado y la mirada cómplice de un amigo que comparte un secreto fascinante, porque como veréis, no es solo un enfrentamiento mediático cualquiera, es una lección magistral sobre el poder, sobre la imagen meticulosamente construida y a veces destruida sin piedad, y sobre el coste real, humano y emocional de ser de la realeza en el siglo XXI. La historia, queridos amigos, no espera a nadie y en este drama cada segundo cuenta. Y con eso, ahora sí, pasamos al capítulo 2, donde empezaremos a situar a nuestros protagonistas, a esos peones del poder, en este explosivo tablero de ajedrez que es la monarquía británica. Y en este escenario global de salseo y drama ininterrumpido que es la monarquía británica en el siglo XXI, hay jugadores clave, figuras con un peso inmenso que se mueven en un tablero de ajedrez real donde cada jugada puede ser definitiva. Cada uno de estos peones del poder, aunque algunos sean en realidad torres o alfiles, posee sus propias motivaciones, sus miedos ocultos y un pasado que, les guste o no, define sus decisiones presentes. Vamos a conocer a los protagonistas de este último huracán, porque entender quiénes son y qué los impulsa es crucial para desentrañar el porqué de este monumental no. Primero, tenemos a Oprah Winfrey. ¿Qué se puede decir de ella que no se haya dicho ya? Es la titana de la comunicación, la reina indiscutible de las entrevistas reveladoras, la mujer que ha construido un imperio sobre la base de la verdad o de la percepción de la verdad que extrae de las personalidades más herméticas del planeta. Su coreografía es impecable, su poder inmenso. No solo es una periodista, es una figura cultural, un oráculo moderno capaz de catapultar carreras o de derribar imperios, o al menos de hacerlos tambalearse hasta los cimientos. Su motivación es clara: el impacto, la revelación, la exclusiva que paraliza el mundo. No busca el chisme banal, sino la confesión que se convierte en titular, la catarsis que vende millones y que para muchos es sinónimo de justicia o de cerrar heridas. Su flow, fear, si lo tiene, podría ser la sobreconfianza en su capacidad de control, el creer que puede manejar cualquier narrativa. Su secreto, quizás, la intriga de hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguir lo que quiere. Luego, la que se sienta, o debería sentarse, en el centro de este huracán, Catherine, la princesa de Gales. Imagínate ser una joven llena de sueños, casarte por amor con un príncipe y de repente verte catapultada a una vida que por fuera parece un cuento de hadas, pero por dentro es una jaula dorada de proporciones inimaginables. Desde su compromiso, Catherine ha sido la personificación de la perfección, la elegancia, la calma, ha navegado por las turbulentas aguas de la realeza con una compostura envidiable, siempre sonriendo, siempre impecable. Es la futura reina consorte, el rostro de la continuidad, la esperanza de la monarquía moderna. Pero esta princesa triste, esta niña rota que la institución exige que sea fuerte, lleva sobre sus hombros el peso de una responsabilidad abrumadora. Su core motivation es sin duda la lealtad a la corona y a su familia, el deseo de cumplir con su deber de manera impecable y de proteger a sus hijos de los dramas que la acechan.
Pero su key flaw, fear, es la vulnerabilidad inherente a su posición, el miedo a un error, a un paso en falso que pueda dañar la imagen que tan cuidadosamente ha construido y a que su private suffering quede expuesto. Su secreto, probablemente la inmensa soledad que se esconde detrás de la sonrisa pública y el cansancio de mantener una public image inmaculada. La presión, la ansiedad, el escrutinio son su día a día. Y finalmente, pero no por ello menos importante, el príncipe William, el heredero al trono. William es el guardián por excelencia, el escudero de la monarquía, y en esta historia, el protector de su esposa. Ha crecido en el ojo del huracán, con la sombra trágica de su madre, Diana de Gales, planeando siempre sobre él. Su core motivation es una mezcla de un profundo sentido del deber hacia la corona y una feroz necesidad de proteger a su familia, especialmente a Catherine, de los errores y las tragedias del pasado. Ha visto de primera mano el poder destructivo de la prensa y lo que ocurre cuando se pierde el control de la narrativa. Su key flaw, fear, podría ser su intransigencia, su tendencia a erigir muros, a veces con justificación, pero otras veces con un costo emocional altísimo para las fracturas familiares. William tiene un secreto, una determinación férrea casi obstinada de no permitir que la historia se repita. Él es en los engranajes de la maquinaria del poder el que se asegura de que esos engranajes funcionen sin desgastar a los suyos. Pero no podemos hablar de este tablero de ajedrez sin mencionar la sombra que aún se alarga, el fantasma de la entrevista precedente, Meghan Markle. Aunque no es una jugadora activa en este nuevo drama, sus acciones pasadas, su terremoto de Sussex con Oprah, son el telón de fondo inevitable, el recordatorio constante del peligro que una conversación así puede acarrear. Su influencia, aunque invisible, es palpable, porque es la que ha moldeado la estrategia defensiva de William. Así, con estos jugadores en el campo, el tablero de ajedrez real está listo. Oprah con su peón en la mano, Catherine en una posición delicada y William erigiéndose como la torre inamovible. La tensión es máxima y la primera jugada, la que desata este nuevo huracán, es la que analizaremos en el próximo capítulo, la oferta de la reina de las entrevistas. Y así, con estos peones del poder ya situados en el tablero, la tensión empieza a palparse en el aire. Porque en este juego de ajedrez, donde las cámaras son los ojos del mundo y los titulares la sentencia, la primera jugada no provino de dentro del palacio, sino de una fuerza externa, de una titana de la comunicación que no conoce límites cuando se trata de desvelar verdades. Estamos hablando, por supuesto, de Oprah Winfrey. Imagínense el revuelo, el murmullo que recorrió los círculos mediáticos y, sin duda, los pasillos más discretos de la realeza, cuando se confirmó lo impensable. Oprah se había acercado a Catherine, la princesa de Gales, con una oferta. Y no cualquier oferta, sino la oferta. Una invitación a sentarse frente a ella, bajo los focos de su plató, para una entrevista exclusiva, un tell-all chat, como dirían en inglés, donde Catherine, por primera vez, podría poner los puntos sobre las íes. Sé lo que estaréis pensando, ¿una rama de olivo o una bomba de relojería? Porque después de la experiencia precedente, ¿quién en su sano juicio, y menos aún dentro de una institución tan cautelosa como la monarquía, se atrevería a ceder ante una tentación así? Pero ahí radica precisamente el poder hipnótico de Oprah, su capacidad para crear un espacio de aparente confianza donde las almas se abren y los secretos más íntimos salen a la luz, es legendaria. Y para una figura como Catherine, que ha vivido toda su vida pública bajo el yugo de la perfección, el peso de una public image inmaculada, la oferta debió de resonar de una manera muy particular, aunque peligrosa. La narrativa oficial la presenta como la encarnación de la gracia, la calma y la estabilidad. Pero, como ya hemos visto, esa fachada impecable esconde a una princesa triste, a una mujer que, aunque lo tiene todo en apariencia, vive atrapada en una jaula dorada de oro y expectativas, un lugar donde cada emoción debe ser medida, cada palabra calculada, cada paso milimetrado. La oportunidad de Catherine de sentarse con Oprah representaba algo más que una simple entrevista televisiva. Era la posibilidad, quizás, de un desahogo, de liberarse del constante juicio, de humanizar su figura más allá del impecable vestido y la sonrisa perenne. Podría haber sido una oportunidad para abordar los rumores, las especulaciones y las fracturas familiares que han sacudido los cimientos de la corona en los últimos años, de las que ella, sin quererlo, ha sido una protagonista silenciosa y un objetivo constante. Pero claro, el poder de Oprah no es unilateral. Su capacidad para desenterrar verdades va de la mano con el riesgo que implica para sus entrevistados.
Lo que para uno es catarsis y liberación, para otros puede ser una exposición brutal, una herida abierta que sangra en público. La Casa Real, la maquinaria del poder, es consciente de este delicado equilibrio. Saben que un movimiento en falso en este tablero de ajedrez real puede tener consecuencias devastadoras, consecuencias que van mucho más allá de un simple salseo pasajero. Una entrevista así con Catherine podría haber significado una revelación que, en lugar de cerrar heridas, las abriera aún más. Podría haber sido una bomba de relojería cuyo estallido final era imposible de predecir o contener. La pregunta no era solo si Catherine quería hablar, sino si la institución podía permitírselo. Y si William, el futuro rey, estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Era un momento crucial, un punto de inflexión donde la historia se detenía, conteniendo la respiración, esperando la siguiente jugada. Porque detrás de la oferta de la reina de las entrevistas se escondían siglos de tradición, la fragilidad de una public image y el fantasma ineludible de un pasado reciente que había dejado a la monarquía británica con cicatrices profundas. Un recordatorio constante de que a veces el silencio, por muy doloroso que sea, es la única estrategia de supervivencia. La tentación de Oprah, con su promesa de verdad y comprensión, era inmensa, pero el peligro de destruir más de lo que se arreglaba aún mayor. ¿Quién tendría la última palabra en esta delicada balanza? La respuesta, como veremos, no tardaría en llegar y sería tan contundente como inesperada, pero para eso tenemos que adentrarnos en la compleja psicología de la propia princesa de Gales, en el peso de la perfección que carga día a día. La oferta de Oprah, esa titana de la comunicación capaz de mover montañas, no era solo una invitación, sino un espejo, un reflejo incómodo de la jaula dorada en la que vive Catalina, la princesa de Gales. Pensadlo por un momento. Imaginaos ser una mujer que ha sido educada para la discreción, para la impecabilidad, para ser el pilar silencioso de una institución milenaria. Desde el día de su boda con el príncipe William, Catherine se ha convertido en el epítome de la perfección real. Cada aparición pública, cada estilismo, cada palabra, cada sonrisa es analizada al detalle por millones de ojos alrededor del mundo. Nunca un pelo fuera de su sitio, nunca un gesto de cansancio, nunca una pista de vulnerabilidad. Ella es la public image hecha carne, el rostro de la estabilidad, la esperanza del futuro de la monarquía británica. Y ese peso de la perfección, aunque invisible, es una losa que aplasta, porque detrás de esa imagen impoluta se esconde una realidad mucho más compleja, un private suffering que, aunque nunca se verbalice abiertamente, es palpable para cualquiera que preste atención. Catalina es en el fondo una princesa triste, una mujer que solo quería ser querida y que ha encontrado su amor en el seno de una familia que, si bien la ha acogido, también la ha encapsulado en un rol que exige una renuncia casi total a su individualidad. Su vida no le pertenece realmente, le pertenece a la corona, a la institución, a la maquinaria del poder que la eleva y la consume a partes iguales. Es un sacrificio diario, una batalla constante por mantener la compostura en un mundo que no perdona ni la más mínima imperfección. Y la oferta de Oprah llegó precisamente en un momento en que esa armadura de perfección ya mostraba pequeñas, casi imperceptibles fisuras. Aquí es donde entra en juego el concepto de la jaula dorada. Catherine vive rodeada de lujos, de privilegios que la mayoría de los mortales solo podemos soñar. Castillos, joyas, personal a su disposición, un estatus social inigualable. Pero a cambio su vida es una prisión. Una prisión dorada, sí, pero prisión. Al fin y al cabo, no hay privacidad real, no hay libertad de expresión sin consecuencias catastróficas, no hay espacio para la espontaneidad o el error humano. Cada una de sus emociones está regulada, cada interacción es parte de un guión no escrito. Su key flow, fear, es precisamente esa vulnerabilidad inherente a su posición, el miedo a la exposición de su verdadera persona, a que el mundo vea a la niña rota que podría esconderse bajo la capa de la perfecta princesa de Gales. Una entrevista con Oprah, con su reputación de sacar a la luz verdades profundas, podría haber significado la ruptura de ese delicado equilibrio. Piensen en el precedente. La entrevista de los Sussex con Oprah fue un terremoto que, entre otras cosas, expuso las tensiones raciales, la falta de apoyo en momentos de salud mental y la cruda realidad de la familia rota. Catherine, observadora silenciosa de aquel desastre, sabía, o al menos intuía, el peligro. La promesa de poner los puntos sobre las íes podía sonar tentadora para el private suffering, para la necesidad humana de ser escuchado y comprendido. Pero, ¿a qué coste? ¿Acaso valía la pena abrir de nuevo una herida abierta en la institución y quizás en ella misma? Su core motivation de lealtad a la corona y de protección a sus hijos chocaba frontalmente con la posibilidad de una catarsis pública que podría desestabilizarlo todo.
La presión es inmensa. Si Catherine aceptara, ¿qué implicaría para la imagen de la monarquía? ¿Se vería como un acto de valentía y transparencia o como una debilidad imperdonable que solo serviría para alimentar el salseo y el chisme sin fin? El tablero de ajedrez real no permitía movimientos impulsivos y en este punto la decisión de Catherine no era solo personal, era institucional, estratégica y en última instancia una carga que recaía sobre sus hombros. La princesa de Gales no es solo una mujer, es un símbolo, una proyección, y cada uno de sus actos tiene el poder de reafirmar o de resquebrajar la imagen de la corona. La oferta de Oprah era una encrucijada peligrosa, un dilema entre su deseo humano de ser entendida y su deber inquebrantable de mantener la fortaleza de la monarquía. ¿Cómo entonces se iba a resolver esta tensión? La respuesta no tardaría en llegar y vendría de la mano de la persona más cercana a ella, de su guardián, del príncipe William. Y ante esa encrucijada, esa oferta de la titana de la comunicación que pendía sobre la jaula dorada de Catherine como una espada de Damocles, la respuesta no tardaría en llegar. Y no vendría de la princesa de Gales, sino de la persona más cercana a ella, de su apoyo incondicional, de su guardián y protector, el príncipe William. William, el heredero al trono, no es solo un esposo, es un hombre marcado por la historia, por el recuerdo imborrable de una niña rota, su propia madre, Diana de Gales, devorada por la misma maquinaria del poder mediático que ahora llamaba a la puerta de su esposa. Para él, esta situación no era una simple cuestión de relaciones públicas, sino una herida abierta, un eco doloroso de un pasado que se negaba a repetirse bajo su vigilancia. El core motivation de William es una dualidad poderosa, el deber inquebrantable hacia la corona y aún más profundo una feroz necesidad de proteger a los suyos. Ha visto de primera mano cómo el salseo digital, la caza constante por la exclusiva y la intromisión sin límites en la private suffering pueden destruir una vida, pueden convertir a una princesa triste en un icono trágico. Para William, la oferta de Oprah no era una rama de olivo, sino una trampa brillantemente envuelta, una bomba de relojería que amenazaba con explotar en el delicado equilibrio de la vida de Catherine. Su key flow, fear, esa terquedad casi obsesiva por evitar a toda costa que los fantasmas del pasado volvieran a atormentar a su familia, se activó al instante. No estaba dispuesto a permitir que Catherine se expusiera de esa manera. En los pasillos discretos del palacio, lejos de los focos y las cámaras, se dice que la reacción de William fue inmediata y contundente. Imagínense la tensión, el momento en que se le comunicó la propuesta. Para muchos una oportunidad única, para él una línea roja innegociable. No hubo espacio para la diplomacia, para él lo pensaremos, o el quizás más adelante. Su instinto protector se impuso y su respuesta fue un no rotundo, definitivo, que no admitía réplica. Este no fue un simple rechazo, amigos, sino una declaración de principios, una declaración de guerra silenciosa contra una fuerza mediática que él considera intrusiva y peligrosa para la estabilidad de su familia, por ende, de la corona. William, con su mirada fija en el futuro, no iba a sacrificar la paz mental de Catherine por el bien del espectáculo, por el bien de una narrativa externa que la monarquía, desde su perspectiva, debía controlar. La maquinaria del poder de la realeza se puso en marcha, pero en esta ocasión, con William al mando, la estrategia era clara: erigir un muro infranqueable. Su decisión fue la de un guardián que se planta firme, que no cede, que protege su reino y sobre todo a su reina. Esta postura intransigente nace de un secreto a voces, la convicción de que los errores del pasado, los que llevaron a su propia madre a la tragedia, no deben repetirse. La figura de William como un príncipe protector se solidifica con este acto. No solo protege a Catherine de una posible exposición pública que podría reavivar viejas fracturas familiares y heridas aún abiertas, la protege también de la presión de sentirse obligada a hablar, a justificar, a desvelar su private suffering para satisfacer la insaciable curiosidad del mundo. Para William era evidente que la public image versus private suffering de Catherine ya estaba en un punto crítico. La princesa, ya bajo un intenso escrutinio por su salud y su reciente cirugía, necesitaba un refugio, no una plataforma. La oferta de Oprah, por muy bien intencionada que fuera, representaba una amenaza directa a esa intimidad tan necesaria en un momento tan delicado. Y William, como un caballero real de los tiempos modernos, pero con la cynical undercurrent de quien ha vivido el lado más oscuro de la fama, no estaba dispuesto a arriesgarla. Su decisión, que muchos aplaudirían como un acto de amor y lealtad y otros criticarían como una muestra de control y aislamiento, sentaría un precedente. Pero ¿cuáles fueron los argumentos exactos de William para este rotundo no? ¿Qué motivó una respuesta tan férrea?
Eso, queridos amigos, es lo que desvelaremos con todo lujo de detalles y el salseo que merece en el siguiente capítulo. La tensión era palpable. La oferta de Oprah Winfrey no era solo una invitación, sino un ultimátum velado en seda, un caramelo envenenado para la jaula dorada de Catherine. Pero, como ya hemos adelantado, la respuesta que llegó desde Kensington no fue un titubeo ni una diplomática evasiva, sino un no rotundo, un aquí no pasas, que se sintió como un eco sísmico en todo el tablero de ajedrez real. Y ese no fue solo una palabra, fue una declaración de guerra silenciosa, en toda regla contra el imperio mediático de la titana de la comunicación y con motivos tan profundos y arraigados que merece la pena desgranarlos con la minuciosidad de un detective. La primera y más potente de las razones esgradidas por el príncipe William, el guardián de su esposa y el heredero al trono, se resume en una frase lapidaria que ya es historia del salseo real. Es demasiado tarde para disculpas. Imagínense la contundencia de esas palabras. No se trata solo de un rechazo a una entrevista, sino de una sentencia. Un ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, que apunta directamente al terremoto de Sussex, a la infame entrevista de Harry y Meghan con Oprah. Desde la perspectiva de William y por extensión de la maquinaria del poder monárquico, las afirmaciones hechas entonces por los duques de Sussex ya han sido, en su opinión, clarificadas, o al menos puestas en tela de juicio por el paso del tiempo y por las propias revelaciones posteriores de Harry en sus memorias. Para William, reabrir ese melón, ofrecer a Catherine una plataforma para defenderse o aclarar lo que él considera misinformation, o peor aún, chismes malintencionados, sería darle oxígeno a una narrativa que la corona ya da por caducada o refutada. Muy bonito, sí señor, pero no lo vamos a permitir de nuevo. Pero la cosa no termina ahí. La segunda razón, y quizás la más empática y profundamente humana, se centra en la propia princesa de Gales. William dejó claro que Catherine no tiene ningún interés en remover viejas heridas, y esto, queridos amigos, es clave para entender la psicología detrás de la decisión. Catherine ha vivido y vive bajo una presión constante. Su private suffering, aunque cuidadosamente oculto bajo una public image de perfección inquebrantable, es inmenso. Pensemos en los años de escrutinio, en las especulaciones constantes sobre su vida, en el ciberacoso que, como veremos, es una plaga implacable en la era digital. Para una mujer que encarna la resiliencia y la compostura, obligarla a sentarse ante Oprah, a desgranar los momentos más dolorosos de las fracturas familiares, a defenderse de acusaciones veladas o directas, o simplemente a exponer su vulnerabilidad, sería una tortura innecesaria. Sería abrir una herida abierta que, en su camino de curación personal, un tema que abordaremos más adelante, solo empeoraría. Es el acto de un esposo que protege el bienestar emocional de su compañera de vida y futura reina, de una princesa triste que solo quería ser querida y que ahora necesita paz. Este no rotundo es en esencia una bold stand, una postura audaz contra años de misinformation, de cyberbullying sistemático y de esas fracturas familiares que han desgastado a la casa de Windsor. William está trazando una línea en la arena, una línea roja innegociable. No va a permitir que su familia, especialmente Catherine, se convierta en carne de cañón para el entretenimiento global. Su secret es su determinación férrea de no permitir que se repita la tragedia de su madre. La monarquía, bajo su eventual reinado, no será una fuente inagotable de salseo para el público a costa del private suffering de sus miembros. Es una estrategia de control de narrativa, sí, pero también es la manifestación de un amor y una lealtad que no transigen con las exigencias del espectáculo. Este rechazo marca un antes y un después. Ya no es solo una cuestión de protocolo o de buenas formas, es una declaración de guerra silenciosa por el control de su propia historia, una jugada maestra en este complejo tablero de ajedrez real. William ha decidido que la corona no participará en el juego de las entrevistas reveladoras que solo sirven para alimentar el ciclo de chismes y rumores. Pero claro que sí, guapi, cada decisión drástica tiene sus consecuencias y el eco de este no aún resuena, no solo en el palacio, sino en la opinión pública global. Pero para entender realmente la profundidad de esta decisión tenemos que retroceder un poco más en el tiempo y recordar el terremoto que ya causó una entrevista similar, la de Harry y Meghan con Oprah. Porque es ahí, en el recuerdo de aquel desastre, donde reside la verdadera raíz del porqué de este monumental y definitivo rechazo. Como bien decíamos, el no rotundo del príncipe William no era un capricho aislado, sino una bold stand arraigada en un pasado muy reciente, pero profundamente doloroso para la casa de Windsor. Para
para comprender la férrea determinación de William como guardián de su esposa Catherine, debemos retroceder a un momento que marcó un antes y un después para la monarquía británica, un verdadero terremoto que aún resuena en los pasillos de Buckingham, la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey. Aquello no fue un simple salseo televisivo, fue una bomba de relojería que explotó en prime time y sus ondas expansivas siguen creando réplicas. Imaginad el shock, la incredulidad global. De repente, dos miembros de la familia real, el príncipe Harry, el hermano de William, y su esposa Meghan Markle, se sentaban con la titana de la comunicación para desgranar, sin filtros aparentes, las intimidades, las frustraciones y las acusaciones más graves contra la firma, como ellos llaman a la institución. Aquel terremoto de Sussex no dejó piedra sobre piedra. Fue una revelación tras otra, un ataque frontal a la public image de la monarquía, que hasta entonces había cultivado con esmero una fachada de unidad y decoro. De repente el mundo no veía solo a una familia, sino a una maquinaria del poder fría y desalmada. Las acusaciones fueron demoledoras. Meghan, con una calma que a muchos les pareció calculada y a otros desgarradora, habló de salud mental al límite, de pensamientos suicidas, de peticiones de ayuda que fueron ignoradas por la institución. Describió una jaula dorada que se convirtió en una prisión emocional, donde su private suffering era invisible para quienes la rodeaban. Y claro que sí, guapi, el chisme más explosivo, el que hizo que la gente se quedara flipando y que la controversia se disparara, fue la revelación de que dentro de la familia se habían planteado preocupaciones y conversaciones sobre el color de piel que tendría su hijo Archie. ¿Os lo imagináis? En pleno siglo XXI, con una monarquía que busca desesperadamente modernizarse y proyectar una imagen inclusiva, una acusación de racismo velado fue ni más ni menos que dinamita pura. Y es aquí donde la figura de Catherine entra sin quererlo en el fuego cruzado. Meghan también hizo referencia a un episodio previo al enlace, donde la prensa había publicado que ella había hecho llorar a Catherine por un desacuerdo sobre los vestidos de las damas de honor. En la entrevista con Oprah, Meghan volteó la tortilla, afirmando que fue Catherine quien la hizo llorar a ella. Una pequeña pero significativa fractura familiar que se expuso al mundo, revelando las tensiones subyacentes y la falsedad de la imagen idílica que se vendía. Este tipo de detalles, aunque parezcan menores, son los que desgastan la reputación, los que convierten el cuento de hadas en una cruda realidad de envidia, celos y manipulación, según la narrativa que cada uno quisiera creer. Para William, este espectáculo fue un ultimátum. Vio cómo la narrativa familiar se descontrolaba por completo, cómo su hermano y su cuñada, con quienes ya existían profundas fracturas familiares, exponían al mundo las intimidades más dolorosas. Fue una traición, una afrenta directa a la institución a la que él, por core motivation y sentido del deber, está destinado a servir y proteger. La entrevista de Oprah fue un recordatorio doloroso de los peligros de la exposición mediática sin control, un precedente que William juró que no se repetiría con su esposa. Su key flaw, fear, el miedo a que Catherine, su princesa triste, sufriera el mismo destino que su madre Diana, se magnificó con cada titular, con cada meme, con cada comentario. Este terremoto de Sussex dejó una herida abierta en la monarquía, una cicatriz que aún no ha sanado. No solo dañó la imagen internacional, sino que creó un cisma profundo dentro de la familia. Y es precisamente esta experiencia traumática, este desastre mediático sin precedentes, lo que cimentó la resolución inquebrantable de William. Su no a Oprah para Catherine no es un simple rechazo, es la respuesta directa a aquel terremoto, una estrategia desesperada para evitar que la maquinaria del poder mediático vuelva a cebarse con sus seres más queridos, particularmente en un momento de especial vulnerabilidad. La sombra de aquella entrevista precedente es larga y es la principal arquitecta del monumental y contundente no del príncipe William. El no rotundo del príncipe William, esa declaración de guerra silenciosa que resonó en todo el tablero de ajedrez real, no fue una decisión impulsiva ni carente de contexto, muy al contrario. Fue la consecuencia directa, el eco amargo y doloroso de un terremoto anterior, de ese seísmo mediático que ya había sacudido los cimientos de la monarquía británica hasta lo más hondo. Las acusaciones de Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey. Aquel día, la titana de la comunicación no solo entrevistó a una duquesa, sino que, sin saberlo, o quizás sabiéndolo muy bien, abrió una herida abierta en el corazón de la institución que aún hoy supura. Y claro que sí, guapi, William lo recordaba, cada palabra, cada gesto, cada lágrima. Vamos a refrescar la memoria.
porque para entender la postura inquebrantable de William debemos revivir ese recordatorio doloroso. Meghan, sentada cómodamente frente a Oprah, pero con un semblante que oscilaba entre la calma y el evidente sufrimiento, lanzó una serie de acusaciones que fueron dinamita pura. Primero, habló de su salud mental al límite, de una ansiedad tan profunda que la llevó a tener pensamientos suicidas. Imaginaos la escena. Una mujer recién llegada a una de las familias más famosas y estructuradas del mundo, clamando por ayuda a la institución, a la maquinaria del poder que supuestamente debía protegerla, y siendo ignorada. No pude conseguir ayuda, no me la dieron, dijo, y ese testimonio resonó con millones de personas que se sentían invisibles en su propio dolor. Para el palacio aquello fue un golpe devastador, una imagen de insensibilidad que contrastaba brutalmente con la public image de una familia empática. Pero la cosa no acabó ahí, amigos. El chisme más explosivo, el que hizo que la gente se quedara flipando y que la polémica se descontrolara, fue la revelación de que durante el embarazo de Archie se habían mantenido conversaciones y preocupaciones dentro de la familia real sobre el color de piel que tendría su hijo. ¡Pum! Una acusación de racismo velado sin nombres concretos, pero que apuntaba directamente al corazón de la institución. Fue una bomba que, en el contexto de una monarquía que lucha por su relevancia en un mundo diverso, generó una condena global y una crisis de reputación sin precedentes. Para William, el futuro rey y símbolo de la nación, esta afirmación fue una afrenta directa, un misinformation que manchaba el nombre de su familia y la corona. Es comprensible que considerara que ya era demasiado tarde para disculpas, cuando la verdad de estas acusaciones, desde su perspectiva, había sido, o al menos así lo esperaban, desmentida o minimizada con el tiempo. Y luego el detalle más íntimo, el que tocó de cerca las fracturas familiares, el salseo entre cuñadas. Meghan relató que, a diferencia de lo que se había publicado, no fue ella quien hizo llorar a Catherine por un desacuerdo sobre los vestidos de las damiselas de honor antes de la boda, sino al revés. Fue Catherine quien la hizo llorar a ella. Aunque este incidente pueda parecer menor en el gran esquema de las cosas, para William fue un recordatorio doloroso de cómo las pequeñas rencillas personales, las private suffering silenciadas, se magnificaban exponencialmente bajo el microscopio mediático. ¿Os imagináis la presión? Cualquier chisme interno se convertía en una verdad absoluta para millones, y la public image de Catherine, la de la princesa intachable, quedaba en entredicho por una versión de los hechos que para el palacio era una manipulación de la realidad. Estas acusaciones no fueron solo palabras, fueron un ultimátum para la familia real. Crearon un cisma profundo, una herida abierta entre los hermanos William y Harry y un daño irreparable a la confianza. William vio cómo la maquinaria del poder mediático se cebaba con la institución y cómo la narrativa que él y la corona habían intentado construir durante años se venía abajo en cuestión de horas. Para el príncipe protector, la posibilidad de que Catherine, su esposa, la madre de sus hijos, fuera expuesta de nuevo a un escrutinio similar, a la necesidad de desmentir chismes o de revivir private suffering tan íntimos como los que Meghan había aireado, era sencillamente inaceptable. Su key flow, fear, el de revivir la tragedia de Diana, se agudizaba con cada recuerdo de aquella entrevista. Este episodio, el terremoto de Sussex, es la clave para entender el no rotundo de William a Oprah para Catherine. No es solo por orgullo, ni por un control excesivo. Es por la psicología del miedo, del trauma, de la experiencia de ver cómo la maquinaria del poder puede devorar a los suyos. Es una línea roja que se ha trazado a fuego. Catherine, con su peso de la perfección y su private suffering silencioso, no será la próxima víctima de la titana de la comunicación. William, el guardián, no lo permitirá. Pero esta decisión, este acto de protección, llega en un momento donde la familia real ya se enfrenta a otros enemigos invisibles, silenciosos, pero devastadores: el ciberacoso y la incesante presión mediática. Y eso, amigos, es el tema de nuestro próximo capítulo. El no rotundo del príncipe William, esa declaración de guerra silenciosa en el tablero de ajedrez real, no solo respondía al terremoto de Sussex y a las punzantes acusaciones de Meghan Markle. No. Era una batalla en múltiples frentes, una defensa contra enemigos mucho más difusos, invisibles, pero no por ello menos letales. El ciberacoso implacable y la incesante presión mediática que, como una hidra de 1000 cabezas, asedian constantemente la jaula dorada de Catherine. Estos son los otros enemigos de la corona, los que no se sientan en un plató con Oprah, pero que están presentes las 24 horas del día, listos para devorar. Imaginen por un momento lo que es vivir bajo un escrutinio constante, no solo de los focos de los fotógrafos, sino de millones de pantallas alrededor del mundo. Cada paso,
cada gesto, cada expresión es capturada, analizada, retocada, compartida y juzgada por un ejército anónimo de internautas. Este es el salseo digital llevado a su máxima expresión, donde el chisme se viraliza en cuestión de segundos y la misinformation se convierte en verdad absoluta con un simple retweet o un like. Para una figura como Catherine, que encarna la public image de la perfección y la estabilidad, esta realidad es una tortura silenciosa, un constante recordatorio de que su private suffering no tiene escapatoria, que su intimidad es una moneda de cambio en el gran casino de las redes sociales. La princesa de Gales, esa princesa triste que solo quería ser querida y vivir su vida lo más discretamente posible dentro de su rol, ha sido blanco de un ciberacoso brutal. Hablamos de comentarios crueles sobre su apariencia, de análisis malintencionados de su carácter, de memes que distorsionan su imagen y de teorías de la conspiración que cuestionan cada aspecto de su vida, incluso los más íntimos. Sé lo que estaréis pensando, pero es una princesa, tiene seguridad, equipos de comunicación y sí, guapi, los tiene. Pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que no tiene rostro, que opera desde el anonimato de un teclado y que se multiplica exponencialmente con cada conexión a Internet? Es una maquinaria del poder mediático que escapa a todo control. Una herida abierta que nunca deja de sangrar. Piensen en el impacto psicológico de todo esto. Cada vez que Catherine o cualquier miembro de la familia real abre una red social o simplemente existe en el espacio digital, se expone a una avalancha de negatividad, de especulaciones dañinas, de juicios sumarios. Esto genera ansiedad, una presión constante por mantener esa public image intachable, a pesar de que el mundo digital se empeñe en buscar y amplificar cualquier atisbo de key flow, fear o debilidad. No se trata solo de titulares de periódicos, se trata de una presión mediática incesante que te sigue hasta la privacidad de tu hogar, que se cuela por cada rendija digital, que no te da tregua. Es un entorno hostil que deshumaniza, que convierte a personas reales en personajes de un reality show sin fin, y para una niña rota como Catherine, eso es devastador. William, como su guardián y príncipe protector, lo ha visto de primera mano. Ha sido testigo del desgaste emocional que este ciberacoso y esta presión mediática generan en Catherine. Su core motivation de proteger a su familia, su secret de no permitir que la historia de Diana se repita, se refuerza con cada episodio de misinformation y chisme que circula sin control por la red. Para él, una entrevista con Oprah, por muy controlada que se intentara, solo serviría para avivar aún más ese fuego, para dar más munición a esos otros enemigos de la corona que operan en las sombras digitales. Sería una invitación abierta a que el private suffering de Catherine se convirtiera en un espectáculo público más, en un nuevo plato de salseo para un público insaciable. La maquinaria del poder monárquico, en su lucha por la supervivencia y el control de la narrativa, se ve obligada a adaptarse a esta nueva realidad digital, a este tablero de ajedrez real donde las reglas cambian a la velocidad de la luz. Y la decisión de William de rechazar la entrevista es en parte una bold stand contra esta tiranía del clic, contra la exigencia de una transparencia total que raya en la invasión. Es una manera de decir, hasta aquí hemos llegado. No vamos a ceder más terreno a quienes buscan el chisme a toda costa, a quienes se alimentan de la misinformation y del cyberbullying. Pero, ¿cómo se traza esa línea en la arena de manera efectiva en un mundo donde esa arena es infinita y está interconectada? La respuesta de William, como veremos, implicaba un ultimátum que iba mucho más allá de un simple no. El no rotundo del príncipe William. Esa declaración de guerra silenciosa que resonó en todo el tablero de ajedrez real se cimentó, como ya hemos visto, en la sombra alargada del terremoto de Sussex. Pero, ¿qué significaba realmente esa frase lapidaria que el príncipe esgrimió como un escudo demasiado tarde para disculpas? No era solo una excusa para rechazar a Oprah, era un ultimátum en toda regla, una línea en la arena trazada a fuego por un hombre que ha aprendido, a golpe de tragedia y escándalo, que a veces el silencio estratégico es la única defensa posible. Imaginen la psicología detrás de esas palabras. Para William, el guardián y príncipe protector de su esposa Catherine y de la institución, la entrevista de Harry y Meghan con Oprah no fue un simple salseo, sino una bomba de relojería que explotó en el corazón de la familia. Las acusaciones de Meghan Markle, que iban desde la salud mental ignorada hasta las supuestas preocupaciones sobre el color de piel de Archie y el chisme del llanto con Catherine, no solo generaron un ciberacoso brutal y una presión mediática insoportable para la Casa Real. Más allá de eso, y desde la perspectiva de William, crearon un relato, una misinformation, una narrativa que él considera distorsionada
y que se incrustó en la conciencia global. Para William, la batalla por la verdad sobre esas afirmaciones ya se libró. Se libró en los titulares, en los comunicados de Palacio, por escasos que fueran, y en el tiempo que ha pasado desde entonces. Reabrir ese capítulo con una entrevista a Catherine sería, a su juicio, un acto de autosabotaje. Sería dar oxígeno a esas fracturas familiares que intentan sanar, o al menos esconder. Sería volver a poner a Catherine, su princesa triste, en el ojo del huracán para desmentir o justificar lo que William cree que ya no necesita aclaración. La public image de la monarquía ya sufrió el terremoto, no hay necesidad de otra réplica. Es como decir, el daño ya está hecho, el veneno ya se esparció. Ahora, ¿para qué ofrecer el antídoto si la herida ya es demasiado profunda como para cerrarla con un simple bálsamo mediático? La frase demasiado tarde para disculpas también tiene un subtexto más profundo y personal para William. Sugiere que ha habido un punto de no retorno en las relaciones entre los hermanos y que la confianza, esa joya tan preciada en cualquier familia y más aún en la realeza, se ha roto de forma irreparable. Las revelaciones de Harry en sus memorias y la serie de Netflix solo habrían reforzado la convicción de William de que su hermano y cuñada están más interesados en la revelación pública que en la reconciliación privada. Y si ese es el juego, William ha decidido que él no va a participar. Su key flaw, fear de ver a su niña rota, Catherine, expuesta a la misma crueldad mediática que consumió a su madre, Diana, le da una fuerza inquebrantable para mantener esa línea en la arena. Así, la maquinaria del poder monárquico, bajo la férrea dirección del futuro rey, ha virado hacia una estrategia de control absoluto de su propia narrativa. Ya no se trata de apaciguar a los medios o de intentar contentar al público con explicaciones. Se trata de una bold stand, una decisión unilateral de no participar en un juego que desde su perspectiva es deshonesto y destructivo. William está convencido de que cualquier nueva entrevista de la Casa de Windsor con Oprah, especialmente con Catherine, solo serviría para alimentar el ciclo de chismes y misinformation y para reavivar esas heridas abiertas que la institución desesperadamente intenta cicatrizar. Este no es un mensaje claro, la private suffering de sus miembros no será un espectáculo. Este acto de William es una declaración de guerra silenciosa en el sentido más estricto. Es un desafío directo al poder de la titana de la comunicación y un intento desesperado de reafirmar la soberanía de la corona sobre su propia imagen y su intimidad. Ha trazado una línea roja que nadie, ni siquiera Oprah, podrá cruzar. Pero ¿hasta qué punto esta postura inflexible, este deseo de control absoluto sobre la narrativa es sostenible en la era del salseo digital? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión, este ultimátum real en la ya tensa batalla de las narrativas que la monarquía libra contra el mundo y a veces contra sí misma? Eso, queridos amigos, es lo que exploraremos en el próximo capítulo, donde veremos quién o qué ostenta realmente el control de la historia. El no rotundo del príncipe William, ese ultimátum que ha trazado una línea en la arena, nos lleva directamente al corazón de la cuestión, la batalla de las narrativas. Porque en la era del salseo digital, donde la información es una corriente incesante y el chisme se viraliza a la velocidad de la luz, el poder no solo reside en tener la corona, sino en quien controla la historia. Y en este tablero de ajedrez real, la monarquía británica libra una guerra silenciosa, constante, por mantener las riendas de su propia leyenda. Pensemos en ello. Una institución milenaria como la corona siempre ha ejercido un control férreo sobre su public image. A través de protocolos, comunicados cuidadosamente redactados, apariciones públicas estudiadas al milímetro y una casi absoluta falta de revelación personal, han logrado durante siglos proyectar una imagen de estabilidad, dignidad y continuidad. Era una maquinaria del poder que funcionaba a la perfección, un escudo impenetrable contra las habladurías y los escándalos. Pero la llegada de la era digital, con su exigencia de transparencia brutal y su apetito insaciable por la intimidad, ha hecho que ese escudo se resquebraje. Ya no basta con aparecer impoluto. El público exige ver el private suffering, las fracturas familiares, la psicología detrás de cada gesto. La entrevista de Harry y Meghan con Oprah fue la prueba más contundente de este cambio de paradigma. Aquel terremoto de Sussex no solo expuso acusaciones de Meghan Markle que, para William, eran misinformation o, peor aún, una traición a la lealtad familiar.
fue una pérdida de control total sobre la narrativa. De repente el mundo no estaba escuchando la versión oficial, la del palacio, sino la de dos miembros de la realeza que se sentían atrapados en una jaula dorada y que decidieron romper el silencio. El ciberacoso y la presión mediática que siguió no hicieron más que agravar la herida abierta. Para William, ver cómo la reputación de su familia, y especialmente la de Catherine, su princesa triste, era masacrada en el altar del entretenimiento, fue un recordatorio doloroso y una lección que no piensa olvidar. Su secret es precisamente no permitir que su esposa sea la próxima. La decisión de rechazar a Oprah para Catherine es, por tanto, una bold stand, una jugada estratégica crucial en esta batalla de las narrativas. Es el intento de William de reafirmar la soberanía de la corona sobre su propia historia. Es una manera de decir: no seremos partícipes de un espectáculo que solo busca el salseo y el chisme a costa de nuestra privacidad y de nuestro bienestar emocional. Para él, el control de la narrativa no es un capricho, sino una necesidad vital para la supervivencia de la institución. Si la corona no define quiénes son, si no controla cómo se perciben, entonces, ¿qué les queda? ¿Cómo pueden mantener la legitimidad y la relevancia en un mundo que constantemente les exige más? Pero la cosa es que controlar la historia en la era digital es una quimera. Los otros enemigos de la corona, los tabloides, las redes sociales, los influencers, tienen sus propias agendas y sus propios intereses en perpetuar el salseo. La negativa de William, aunque comprensible desde su psicología de príncipe protector, es vista por algunos como un acto de arrogancia, como un intento anacrónico de sofocar la verdad en un mundo que demanda transparencia. ¿Acaso William, al intentar proteger a Catherine, no está arriesgándose a que el vacío de información sea llenado por más misinformation y especulaciones, alimentando precisamente lo que quiere evitar? Es una pregunta crucial, una paradoja moderna. El intento de control absoluto puede generar el efecto contrario. La maquinaria del poder está aprendiendo, sí, pero lo hace a un ritmo distinto al del huracán real digital. Este ultimátum del príncipe William es una demostración de fuerza, una línea roja que intenta establecer, pero en el tablero de ajedrez real de la batalla de las narrativas, la victoria no se consigue solo con una defensa sólida. Se necesita una estrategia que reconozca que en este juego el público también es un jugador y a veces el más poderoso. La gran pregunta es, en este enfrentamiento titánico, ¿por quién controla la historia? ¿Puede la realeza, por muy antigua y poderosa que sea, ganar realmente la guerra contra el salseo digital? Y sobre todo, ¿qué precio pagará por ello? La respuesta a estas incógnitas se refleja en la opinión pública, en la voz de los fans apasionados y críticos enfadados. La batalla de las narrativas en el tablero de ajedrez real es una lucha constante, un tira y afloja por quien controla la historia en la era del salseo digital. Y en este conflicto incesante, la decisión de William de lanzar un ultimátum con su no rotundo a Oprah para Catherine, esa línea en la arena que trazó con tanta firmeza, ha provocado un eco de la decisión que ha dividido al público en dos bandos bien diferenciados: los fans apasionados que lo aplauden y los críticos enfadados que lo condenan. Porque claro que sí, guapi, en un drama de esta magnitud nadie se queda indiferente. Por un lado tenemos a la legión de fans apasionados, a esos incondicionales de la realeza y más específicamente de la figura de William y Catherine. Para ellos, la decisión del príncipe fue un acto de amor y lealtad inquebrantable, una bold stand digna de un príncipe protector. Vieron en su negativa a Oprah un gesto de valentía, la prueba irrefutable de que William está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvaguardar la private suffering de su esposa, esa princesa triste que vive en una jaula dorada de oro y expectativas. El terremoto de Sussex y las acusaciones de Meghan Markle dejaron una herida abierta en la institución y sobre todo en la psicología de la familia. Para estos fans, el demasiado tarde para disculpas de William no es arrogancia, sino un reconocimiento doloroso de que la confianza se ha roto y que no hay vuelta atrás. Ven en él a un guardián que protege a su niña rota, a su familia, del ciberacoso y la presión mediática, que como ya vimos, son los otros enemigos de la corona, invisibles pero letales. ¡Bravo William!, exclamaron en redes sociales alabando su firmeza y su determinación de no permitir que la historia se repita. Su core motivation de proteger a los suyos resonó con aquellos que valoran la privacidad y el bienestar emocional por encima del espectáculo. Pero la cosa no acaba ahí, porque por otro lado se alza la voz de los críticos enfadados. Para ellos, la decisión de William es una muestra más de la arrogancia y la falta de transparencia de la
la monarquía. Interpretan su no como un intento anacrónico de controlar la narrativa, de silenciar las voces disidentes y de perpetuar una public image falsa e inalcanzable. Estos críticos ven en la negativa una oportunidad perdida para la corona de modernizarse, de mostrarse más humana y cercana, de tender puentes en lugar de levantar muros. Argumentan que, al evitar la entrevista, William solo está alimentando las especulaciones, el chisme y la misinformation, creando un vacío que inevitablemente será llenado por teorías de la conspiración y más salseo digital. Es un error estratégico, sentenciaron. La monarquía no puede vivir de espaldas al mundo moderno. Para ellos, William no es un príncipe protector, sino una pieza más de la maquinaria del poder, obsesionada con el control y la imagen por encima de la verdad y la reconciliación. Lamentan que las fracturas familiares se hagan más profundas con esta bold stand, en lugar de intentar sanar esas heridas abiertas. El eco de la decisión de William es, por tanto, un barómetro de las tensiones sociales y culturales de nuestro tiempo. Por un lado, el deseo de proteger la intimidad y el bienestar de los individuos, especialmente de aquellos que, como Catherine, sufren bajo el peso de un rol público desmesurado. Por otro, la exigencia de una transparencia radical, de una verdad sin filtros que, paradójicamente, puede ser tan destructiva como el propio secreto. La psicología del público, dividida entre la empatía y la indignación, refleja el dilema central de la monarquía en la era digital: cómo ser una institución relevante y cercana sin ser devorada por la misma curiosidad que la mantiene viva. Este enfrentamiento entre fans apasionados y críticos enfadados demuestra que la batalla de las narrativas está lejos de terminar. Y en medio de todo este huracán, la pregunta sigue en el aire: ¿fue un acto de rebeldía contra la tiranía mediática o de lealtad inquebrantable a su esposa y a la corona? Eso, amigos, es lo que analizaremos en el próximo capítulo, donde profundizaremos en las verdaderas intenciones de esta histórica negativa. El eco de la decisión de William, resonando entre fans apasionados y críticos enfadados, nos obliga a una pausa, a una reflexión profunda. Porque detrás de ese no rotundo a la titana de la comunicación, detrás de ese ultimátum y esa línea en la arena que el príncipe ha trazado, no hay una única intención, sino un complejo entramado de motivaciones. ¿Fue un acto de rebeldía contra un sistema mediático insaciable o de lealtad inquebrantable a su esposa y a la institución? La verdad, como casi siempre en la realeza, es una fascinante mezcla de ambas, y para descifrar sus intenciones debemos adentrarnos en la psicología del heredero. Por un lado, la rebeldía. William, el príncipe protector, ha vivido toda su vida bajo la sombra alargada del terremoto de Sussex y, más trágicamente, de la muerte de su madre Diana de Gales, una niña rota devorada por la misma presión mediática que ahora acecha a Catherine. Para William, la oferta de Oprah no era una oportunidad, sino una amenaza existencial, un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando la maquinaria del poder mediático se descontrola y convierte el private suffering en salseo global. Su key flow, Fear, es la repetición de esa tragedia. ¿Acaso no es un acto de rebeldía colosal, una bold stand, el desafiar abiertamente a una figura del calibre de Oprah Winfrey? Es decir, no a la narrativa que se espera de ellos, a la exigencia de una transparencia que raya en la invasión. Es una forma de plantar cara, de decir: hasta aquí hemos llegado, no volveréis a devorar a los míos. Es una lucha por el control de la narrativa, sí, pero también por la dignidad y la supervivencia emocional. El ciberacoso y la misinformation que se alimentan de cada chisme son otros enemigos de la corona que William se niega a armar. Pero claro que sí, guapi, esta rebeldía es a la vez el acto más puro de lealtad. La core motivation de William es, primero y antes que nada, la protección de Catherine. Imaginen la presión que ella soporta. Una princesa triste en una jaula dorada, cuya public image de perfección es una armadura pesada. Sus recientes problemas de salud, envueltos en un manto de discreción y que abordaremos con más profundidad en el capítulo 14, no hacían más que aumentar la necesidad de un santuario, no de un micrófono abierto. William sabe que Catherine no tiene ningún interés en remover viejas heridas y su lealtad hacia ella es inquebrantable. Su no es un escudo para proteger su salud mental y emocional, para evitar que las acusaciones de Meghan Markle o cualquier otra fractura familiar vuelvan a convertirse en una herida abierta pública que desgarre su intimidad. Él es su guardián, su refugio. Además, su lealtad se extiende a la corona, a la institución. William es el futuro rey y su deber es asegurar la estabilidad y el prestigio de la monarquía. Permitir una entrevista con Oprah sería, desde su punto de vista, una revelación arriesgada que podría dañar aún más la public image de la realeza y alimentar un ciclo de chismes y salseo interminable.
¿Es su secret de Estado mantener un control férreo sobre la narrativa oficial para que la maquinaria del poder funcione sin fricciones? Su intransigencia, esa psicología de muros que le caracteriza, es una manifestación de su compromiso con un legado, con el futuro de la monarquía. Entonces, ¿dónde reside la verdad? En la intersección de ambas. La rebeldía de William contra la tiranía mediática es su acto de lealtad. No son opuestas, sino dos caras de la misma moneda en su core motivation. Él no ve contradicción en su bold stand, la ve como la única manera de ser un príncipe protector efectivo en un mundo que ha cambiado radicalmente. Ha aprendido del trauma del pasado y ahora utiliza esas lecciones para trazar una línea roja que defiende no solo a su esposa, sino también la esencia de lo que para él debe ser la monarquía. Pero claro que sí, guapi, cada acción tiene sus consecuencias, y esta postura firme de William no solo ha generado el eco de la decisión en la opinión pública, sino que ha profundizado aún más las fracturas familiares con su hermano Harry y su cuñada Meghan, complicando un escenario que ya estaba al límite. Y en medio de todo esto, la verdadera prioridad sigue siendo la salud silenciosa de Catherine, un factor que es quizás el verdadero motor de esta histórica negativa. En la encrucijada entre la rebeldía de William contra la tiranía mediática y su inquebrantable lealtad hacia su esposa, emerge un factor que quizás es la verdadera prioridad, el motor oculto y profundamente humano detrás de su histórica negativa, la salud silenciosa de Catalina. La salud silenciosa de Catalina, porque amigos, detrás de esa sonrisa perfecta, de esa public image inmaculada que tanto ha admirado el mundo, se esconde una mujer que ha estado librando sus propias batallas, lejos de los focos, en la más estricta intimidad de su jaula dorada. Y este capítulo de su vida, velado en misterio y discreción, es la clave para entender por qué el príncipe protector William se plantó de forma tan contundente ante la titana de la comunicación. Imaginad, por un momento, el peso que carga Catalina. Desde que entró en la familia real, su vida ha sido un acto de perfección constante. Una princesa triste que, a pesar de los lujos y el privilegio, ha sacrificado gran parte de su individualidad en el altar de la institución. Y como si esa presión mediática constante, ese ciberacoso despiadado y las fracturas familiares no fueran suficientes, el destino le deparó un nuevo desafío. A principios de este año, la noticia de su cirugía abdominal no electiva conmocionó al mundo, aunque la Casa Real se apresuró a asegurar que no era de naturaleza cancerosa. Pero claro que sí, guapi, en el universo del salseo digital, la discreción es sinónimo de chisme, y el silencio, una invitación a la misinformation y a las teorías de la conspiración más descabelladas. El Palacio intentó manejar la situación con la clásica estrategia de la maquinaria del poder, un comunicado breve, oficial y lacónico pidiendo respeto a la privacidad de la princesa durante su recuperación. Pero esta vez el público, alimentado por años de revelaciones y de salseo digital, no se conformó. La ausencia prolongada de Catherine de la vida pública, las misteriosas fechas de recuperación y las escasas actualizaciones generaron un vacío que la imaginación popular llenó con especulaciones. ¿Estaba peor de lo que decían? ¿Había algo más grave? ¿Era toda una gran conspiración para ocultar la verdad? La public image versus private suffering de Catherine nunca había sido tan evidente ni tan dolorosa. Ella, esa niña rota que solo quería ser querida, se veía de nuevo en el epicentro de un huracán real, sin poder hablar, sin poder defenderse, obligada a sanar en silencio mientras el mundo exterior clamaba por respuestas. Y aquí es donde el no rotundo de William a Oprah cobra un sentido aún más profundo, más visceral. Su core motivation de proteger a su esposa, de actuar como un guardián inquebrantable, se vio magnificado por la extrema vulnerabilidad de Catherine en este momento. William no solo recordaba el terremoto de Sussex y las acusaciones de Meghan Markle, recordaba también el efecto devastador que el escrutinio mediático había tenido en la salud mental y física de su madre. Él no estaba dispuesto a que Catherine se convirtiera en otra princesa triste, consumida por la exposición pública en un momento de debilidad. Su key flaw, fear, el de revivir esa tragedia, se transformó en una línea en la arena inquebrantable. La oferta de Oprah con su promesa de verdad y catarsis era, en este contexto, lo último que Catherine necesitaba. Obligarla a desgranar su private suffering, a defenderse de chismes o a aclarar misinformation en un programa de alcance global sería una crueldad, una herida abierta innecesaria en un momento en que su cuerpo y su mente necesitaban paz y resguardo. William lo entendió.
Su psicología de príncipe protector le dictó una bold stand, no más salseo a costa del bienestar de su esposa. Para él, la salud silenciosa de Catherine era la verdadera prioridad, por encima de cualquier necesidad de controlar la narrativa pública o de apaciguar a una audiencia insaciable. Este capítulo nos revela una dimensión aún más empática de la decisión de William. No es solo política o estratégica, es profundamente personal, un acto de amor y protección. Pero claro que sí, guapi, esta postura, aunque comprensible y admirable, no está exenta de riesgos. Porque al intentar controlar la narrativa y proteger la intimidad de Catherine, la maquinaria del poder monárquico se enfrenta a un desafío aún mayor. Cómo mantener la relevancia en la era digital cuando la transparencia y la cercanía son las nuevas divisas. Y eso, amigos, es la lucha por la relevancia que exploraremos en nuestro penúltimo capítulo. El no rotundo del príncipe William a Oprah, impulsado por la verdadera prioridad de la salud silenciosa de Catherine, no es solo un acto de amor y protección personal. Es una jugada estratégica crucial, una bold stand en la gran partida del futuro de la monarquía en la era digital. Porque, amigos, la lucha por la relevancia es el verdadero desafío existencial que enfrenta la Casa de Windsor en un mundo donde la tradición y el misterio chocan frontalmente con la exigencia de transparencia y el salseo digital incesante. Imaginad la paradoja. Una monarquía necesita ser vista para ser relevante, para justificar su existencia y su papel en la sociedad moderna. Necesita conectar con la gente, inspirar y proyectar una public image de estabilidad y cercanía. Pero, ¿cómo lograrlo sin ser devorada por la misma curiosidad que la mantiene viva? ¿Cómo puede la maquinaria del poder mantener su dignidad y su aura de lo inalcanzable, cuando cada chisme, cada foto, cada rumor se amplifica exponencialmente a través del ciberacoso y la presión mediática de las redes sociales? Es un tablero de ajedrez real donde las reglas cambian a cada clic y donde un paso en falso puede ser el terremoto que lo derribe todo. La psicología de William, el guardián y futuro rey, está marcada por esta tensión. Él ha aprendido del recordatorio doloroso de la tragedia de su madre, Diana, una niña rota que solo quería ser querida y que fue consumida por la misma sed mediática. También ha visto el impacto de las acusaciones de Meghan Markle y las fracturas familiares que el salseo digital ha exacerbado. Su core motivation es proteger no solo a Catherine, su princesa triste en la jaula dorada, sino la esencia misma de la monarquía tal como él cree que debe ser, una institución fuerte, digna y, sobre todo, protegida de la invasión y la misinformation. Por eso, el demasiado tarde para disculpas y su ultimátum no son solo un acto de rebeldía, son un intento desesperado de trazar una línea en la arena, una frontera inquebrantable entre el deber público y la private suffering. Pero claro que sí, guapi, esta estrategia de control absoluto, de silencio y de defensa férrea ¿es sostenible a largo plazo? En la era digital, la ausencia de una narrativa oficial a menudo es llenada por otros enemigos de la corona, los chismes más locos, las teorías de la conspiración más infundadas y una misinformation que se propaga como la pólvora. Si la monarquía no habla, o no lo hace en los términos que el público moderno espera, ¿no corre el riesgo de ser percibida como anacrónica, distante, incluso irrelevante? La lucha por la relevancia exige una delicada danza entre la apertura y el resguardo, entre el ser humano y el símbolo, y esa es una coreografía que la maquinaria del poder aún no ha perfeccionado. La decisión de William, aunque comprensible desde una psicología de protección y lealtad, plantea un dilema fundamental. Al intentar blindar a Catherine de la exposición, ¿no está la monarquía perdiendo la oportunidad de conectar con una generación que valora la autenticidad, la vulnerabilidad y la empatía por encima de la perfección impostada? ¿No está arriesgándose a que el público, ya cansado de salseo y chisme sin respuesta, termine por desconectar de una institución que a veces parece hablar un idioma que ya nadie entiende? La herida abierta de la desconfianza crece y con ella la distancia entre el palacio y el pueblo. La maquinaria del poder monárquico está en una constante evolución, forzada a adaptarse a un huracán real de información y expectativas que no existía hace apenas unas décadas. La bold stand de William es un movimiento defensivo, un escudo que se alza contra el caos mediático. Pero el verdadero test de la lucha por la relevancia será si este escudo permite, a la vez, que la monarquía siga siendo un faro, un punto de referencia para el Reino Unido, o si, por el contrario, la aísla aún más en su jaula dorada. El futuro de la institución no solo depende de la línea de sucesión, sino de su capacidad para reescribir su narrativa en un lenguaje que el mundo digital pueda comprender y, lo que es más importante, con el que pueda empatizar. La psicología del pueblo, al final, es la que decide quién controla la historia.
Y en el próximo y último capítulo cerraremos este círculo reflexionando sobre las fracturas familiares y el camino que la monarquía tiene por delante. Hemos recorrido un camino fascinante, amigos, desentrañando las capas de un drama que es mucho más que salseo real. Es el pulso de una monarquía que lucha por su existencia en la era digital. El no rotundo del príncipe William a la titana de la comunicación, Oprah Winfrey, no fue una simple anécdota, sino una bold stand, una declaración de guerra silenciosa que ha dejado una herida abierta en el corazón de la institución, pero que también traza el camino adelante para un legado en construcción. Un legado que se escribe día a día, con cada decisión, con cada silencio y con el peso de una historia que no perdona. La verdadera prioridad detrás de esa negativa fue, sin duda, la salud silenciosa de Catalina, la princesa de Gales. Esa princesa triste en su jaula dorada, que, como una niña rota por la presión mediática y el ciberacoso constante, necesitaba resguardo, no un micrófono abierto. William, el príncipe protector, actuó desde una psicología de trauma y lealtad inquebrantable, recordando el recordatorio doloroso de su madre Diana, devorada por el mismo circo. Su core motivation fue evitar que Catalina, que solo quería ser querida, se convirtiera en otra víctima del huracán real de misinformation y chisme que ya había generado el terremoto de Sussex con las acusaciones de Meghan Markle. Pero claro que sí, guapi, cada acción tiene sus consecuencias. Y esta línea en la arena, trazada por William, este ultimátum sin precedentes, ha tenido un eco de la decisión que resuena con fuerza. Ha profundizado aún más las fracturas familiares con Harry y Meghan, consolidando un cisma que parece, por ahora, insalvable. El tablero de ajedrez real se ha vuelto más complejo, con piezas moviéndose en direcciones opuestas, y la maquinaria del poder monárquico luchando por controlar una narrativa que se les escapa por momentos. La lucha por la relevancia en la era digital exige una delgada línea entre la apertura y la contención, y William ha optado por la contención, con todos los riesgos que ello implica. El legado en construcción de William y Catherine se está forjando ahora mismo bajo la atenta mirada de un mundo que no deja de juzgar. Su public image se construye en medio de fans apasionados y críticos enfadados, y su private suffering sigue siendo el precio invisible de la corona. La monarquía como institución necesita encontrar la manera de humanizarse, de conectar con la gente, sin sacrificar la intimidad de sus miembros en el altar del salseo. ¿Es posible ser real en la era de los reality shows? ¿Puede la realeza, a través de William, reescribir su propia historia de una manera que resuene con el público, sin ceder al control externo? Este capítulo no es el final, sino una instantánea en el continuo camino adelante de una institución que se niega a desaparecer, pero que debe adaptarse. Las heridas abiertas del pasado y del presente son un testimonio del coste humano del deber, de la fama y del poder. Y la psicología de William, su secret de protección, es lo que por ahora guía el destino de una familia y de una corona en un mundo implacable. Su decisión es un grito silencioso por la privacidad, por la paz, por un espacio donde una princesa triste pueda simplemente sanar. Y con este complejo panorama cerramos el círculo de esta historia. La monarquía británica sigue siendo la telenovela más cara y longeva del planeta, pero ahora con una bold stand que busca redefinir sus propias reglas. El legado en construcción de William y Catherine no solo será el de un reinado, sino el de una era que lucha por encontrar un equilibrio entre la tradición inmemorial y la implacable modernidad. La herida abierta puede que nunca cicatrice del todo, pero el camino adelante se sigue escribiendo, con cada amanecer, en los pasillos de un palacio que aún guarda muchos secretos.